En las gélidas aguas del Atlántico, un navío de guerra con un pasado turbulento se adentraba en la niebla. El HMS Traban, un barco cargado de historia y secretos, se dirigía hacia su destino final, escoltando un convoy vital. Pero lo que comenzó como una misión rutinaria se convertiría en una pesadilla marítima, cuando una serie de decisiones desafortunadas y el implacable poder de la naturaleza conspiraran para sellar su destino. Originalmente construido en 1793, el HMS Tribune ya tenía una historia bastante larga cuando se unió a la Royal Navy británica en septiembre de 1797. El Tribune fue construido originalmente por los franceses y se unió a la flota del país durante las guerras revolucionarias francesas. A mediados de 1796, el barco era uno de varios buques de guerra que navegaban por las islas Scilly irlandesas. Y el 8 de junio, la flotilla fue avistada por dos barcos británicos que comenzaron a perseguir a los barcos franceses. El Tribune intentó desesperadamente escapar de los británicos, pero después de una intensa persecución de 10 horas, los barcos británicos demostraron ser superiores. El Traban fue entonces golpeado por una andanada de los cañones británicos que destruyeron la mayor parte de su masa y lo dejaron esencialmente incapacitado. Esto lo obligó a rendirse y, posteriormente, fue capturado. 2 días después de su captura, una tripulación abordó el barco y lo navegó al astillero de Portsmouth para su reacondicionamiento. Tomó algún tiempo, pero para el 29 de abril de 1797 era oficialmente un barco británico funcional. Más tarde ese mismo año, el HMS Tribune fue asignado a un convoy para escoltar barcos de reabastecimiento a Quebec y Terranova bajo el mando del capitán Scory Barker. Luego partió de la ciudad de Torquay, cerca del extremo sur de Inglaterra, y el HMS Tribune y el convoy comenzaron su viaje hacia el oeste el 22 de septiembre de 1797. Sin embargo, a unos 12 días de Halifax, el Tribune comenzó a quedarse atrás y finalmente perdió de vista al resto del convoy. Sin inmutarse por este desarrollo, Scourie continuó hacia Halifax con la esperanza de alcanzar al resto de los barcos. Eso no terminaría sucediendo, pero el Tribune llegó justo afuera del puerto de Halifax el 16 de noviembre. Ahora, entrar al puerto de Halifax en ese momento era una perspectiva complicada. Requería experiencia, un conocimiento íntimo del terreno costero y una sólida comprensión de las corrientes en el canal. Por lo tanto, era costumbre en ese momento esperar fuera del acceso a que un piloto con esas credenciales abordara el barco y lo llevara al puerto. Scourie, siendo el experimentado capitán que era, ordenó al barco anclar brevemente para que un piloto local pudiera hacer esto, pero mientras esto sucedía, el oficial del barco, John Clegg, se acercó a su capitán. Clegg luego aseguró a Scourie que tenía la experiencia adecuada en el puerto de Halifax para navegarlo él mismo. Para probar esto, citó un barco de 44 cañones que pilotó con éxito en un viaje en el pasado y una fuerte familiaridad con los desafíos que presentaba el puerto. Además, señaló que los vientos en ese momento eran favorables y que otro oficial, John Cossey, podía ayudar ya que había vivido una vez en la zona. Contra su mejor juicio, el capitán fue convencido por el argumento que presentó Clegg y llegó a creer que podía manejar el atraque del Tribune. Entonces, dejando a Clegg a sus deberes, Scourie dejó el timón y bajó a la cubierta para recoger algunos documentos que planeaba llevar a tierra. Clegg luego tomó el timón bajo la atenta mirada de Cossey y comenzó a dar órdenes a los tripulantes mientras el capitán se dirigía a sus aposentos. Ya alrededor del mediodía, las cosas comenzaron a salirse de control cuando el barco se dirigía hacia el extremo sur de la isla MC Nabbs y un afloramiento rocoso conocido como Thorncap Shoals. Necesitando ayuda repentina en la cubierta, Clegg ordenó al oficial de marina, un hombre conocido por la historia solo como M.R. Galvin, que subiera a la cubierta para ayudar. Galvin estaba luchando contra una enfermedad en ese momento, pero corrió a la cubierta tan rápido como su estado debilitado lo permitió e inmediatamente notó el frenético trabajo de la tripulación para alejar el barco de los bancos de arena. Mientras Clegg dirigía el barco lejos del viento, Galvin subió a uno de los grandes cañones para tener una mejor vista de lo que había delante.
Y desafortunadamente, quedó inmediatamente claro que a pesar de sus mejores esfuerzos, el barco no estaba girando lo suficientemente rápido, y una colisión con las rocas era inminente. Para entonces, no había nada más que hacer que esperar el impacto y rezar. Un momento después, el Tribune golpeó Trumcap Shoals con fuerza, abriendo inmediatamente un agujero en el casco. La violenta sacudida envió a Scotty corriendo a la cubierta y comenzó a gritarle a Clegg que había perdido el barco. Pero, obviamente, los argumentos y los señalamientos con los dedos no iban a salvarlos de la situación en la que se encontraban. El capitán ordenó entonces que se izaran señales de socorro y fueron rápidamente avistadas por puestos militares en la zona. Simultáneamente, debajo de la cubierta, el Tribune estaba tomando agua rápidamente y con la esperanza de prolongar el proceso de hundimiento, Scotty ordenó que todo lo que no estuviera atornillado se tirara al Atlántico Norte. Así que rápidamente, la tripulación se apresuró a empujar la mayor cantidad de carga pesada y equipo por la borda, incluidos todos los cañones, con la excepción de uno que podría usarse como bengala de señalización. Los buques militares se apresuraron a coordinar un rescate y comenzaron a dirigirse hacia el Tribune que se hundía, pero al mismo tiempo, el viento comenzó a intensificarse, lo que hizo que muchos de ellos abortaran la misión. Durante las siguientes 9 horas, el Tribune estuvo atrapado en las rocas de Trumcap Shoals, pero el aligeramiento de la carga al arrojar todo lo que pudieron al océano, hizo que el barco comenzara a balancearse en las olas turbulentas. Alrededor de las 9 de la noche, esto resultó en que el Tribune finalmente se desprendiera de las rocas a la deriva frente a la costa de la isla MC Naps. Mientras todo esto sucedía y desde el momento en que el Tribune chocó contra los bancos de arena, la tripulación debajo de la cubierta trabajó incansablemente para bombear el agua entrante fuera del barco, y el esfuerzo realmente estaba empezando a dar sus frutos. Desafortunadamente, en poco tiempo, todo esto sería en vano. Justo cuando el HMS Tribune se liberó de las rocas, un viento más fuerte de fuerza de galerna sopló y empujó con fuerza el barco hacia la costa occidental del puerto y lo estrelló contra las rocas costeras. Este segundo impacto sería costoso. No solo empeoró los agujeros que dejaban entrar agua en el casco, destruyó completamente el timón del barco, inutilizando completamente el barco. Y lo que es peor, a diferencia del primer choque, el barco no se enganchó en las rocas. Si lo hubiera hecho, los pasajeros y la tripulación a bordo podrían haber llegado a la orilla de manera segura, pero en cambio, el barco rebotó en las rocas y comenzó a derivar sin rumbo cerca de la entrada al puerto de Halifax. Y para entonces, el momento para que los que estaban a bordo intentaran desembarcar del barco había pasado. Durante las 9 horas que estuvieron atrapados en Trumcap Shoals, Scotty podría haber ordenado a todos que abandonaran el barco por la seguridad de la isla MC Naps, pero eso nunca sucedió, y la razón de esto fue todo menos admirable. En ese momento, un capitán que llamaba a abandonar el barco era tan despreciado por la Royal Navy que era esencialmente el final de la carrera de un oficial. Entonces, si Scotty hubiera dado la orden, podría haber salvado a todos los que estaban a bordo del barco, pero eso no habría importado para los oficiales de la Royal Navy y nunca más le habrían dado el mando de un barco. Esta decisión egoísta tendría consecuencias desastrosas en todo el Calvario. Después de la segunda colisión con la costa, el Tribune derivó en su lugar a solo 3 longitudes de la costa, pero la galerna entrante había agitado tanto el océano que nadar allí no era posible. Las olas también impidieron que otros barcos en el área que pudieran salir del puerto se acercaran con seguridad al Tribune. De alguna manera, en medio del caos, 2 tenientes desafiaron las órdenes y lograron saltar a uno de los botes más pequeños del barco y llegar a la orilla, pero más de 287 pasajeros y tripulantes cumplieron las órdenes de Scotty de permanecer a bordo. Luego, finalmente alrededor de las 10:30 de esa noche, el Tribune sucumbió al creciente nivel de agua en el casco. Justo frente a Heron Cove, Nueva Escocia, se inclinó hacia un lado y desapareció rápidamente en el Atlántico Norte. Ahora, debido a que el barco había llegado a descansar en aguas relativamente poco profundas, justo frente a la costa, gran parte del aparejo del barco permaneció sobre la superficie y hubo una carrera loca para agarrarlo. Alrededor de 100 sobrevivientes lograron aferrarse a esto,
mientras el resto se dejaba llevar por el océano, luchando una batalla perdida para mantenerse a flote en las violentas olas. Y eventualmente, aquellos que no pudieron encontrar un lugar para aferrarse, fueron arrastrados mar adentro y perdidos. Incluso muchos de los pasajeros y la tripulación que encontraron refugio no se quedaron allí por mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, más y más sobrevivientes perdían la fuerza y se ahogaban mientras la corriente los arrastraba hacia el océano. Al anochecer, los lugareños habían acudido a la costa con la esperanza de presenciar un rescate exitoso. Y en la oscuridad, construyeron varias hogueras grandes para ayudar a cualquier sobreviviente a encontrar la costa. Y de hecho, el barco se había hundido tan cerca de la costa que los sobrevivientes y los lugareños en tierra podían mantener conversaciones en voz alta. Pero todos los esfuerzos, tanto dentro como fuera del agua, fueron en vano. El océano estaba demasiado fuerte esa noche. Al amanecer, se reveló una vista horrible. De los 100 o más que inicialmente se aferraron al aparejo, solo quedaban 8 sobrevivientes. No fue hasta alrededor de las 11 de la mañana del 24 de noviembre que un niño de 13 años decidió abordar un pequeño bote y remar hacia el barco hundido. Los relatos del naufragio se refieren al niño como yo, pero su verdadero nombre se perdió en la historia. En cualquier caso, Joe llegó a los restos del naufragio y subió a 4 de los sobrevivientes a su pequeño bote, ya que eso era todo lo que podía manejar. Una vez a bordo, los 4 hombres colapsaron por completo, debido al agotamiento de su lucha por mantenerse en los restos del naufragio toda la noche. Aparentemente estaban tan cansados que rogaban que todo terminara mientras yo los llevaba a la orilla. A medida que avanzaba la mañana y el clima se calmaba, otros barcos finalmente pudieron hacer intentos para rescatar a los últimos 4 de los restos del naufragio, lo cual fue exitoso. En las consecuencias, debido al registro de bitácora mal mantenido, el número oficial de pasajeros, tripulación y oficiales a bordo del HMS Tribune esa noche varía según los relatos. Generalmente se acepta que entre 250 y 289 personas estaban en el barco y de ellos, solo 12 sobrevivieron, aunque algunos relatos sugieren que el número es 14. Esto pondría el número de muertos en cualquier lugar entre 236 y 275 personas, incluidos Scotty, Clegg, Kosei y Galvin. El hundimiento del HMS Tribune sigue siendo el peor desastre marítimo que jamás haya ocurrido en el puerto de Halifax y el barco todavía yace bajo el océano, justo frente a la costa hasta el día de hoy. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Además, si desea apoyar el canal, considere suscribirse al canal. Gracias de nuevo, y con suerte, nos vemos en la próxima.